¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos aquí con Sof y uno de nuestros grandes invitados. Estamos muy gustosos de tenerte aquí, Mauro. Un gran personaje a nivel personal, pero a nivel profesional también, porque ha andado por muchos terrenos que son complejos en esta industria. Ya nos contará un poco más a detalle él, pero tiene mucho conocimiento que podernos aportar y ya queremos escucharlo. Bienvenido, mi Mauro. Bienvenido. Gracias, Sofía. Gracias, mi querido Santiago, por la invitación. La verdad es que me emociona cuando me invitan a este tipo de charlas, ¿no? Porque creo que le hablamos a una audiencia a veces totalmente diferente a la audiencia que yo comúnmente manejo en la televisión, ¿no? El Claro. tema de la parte digital de las plataformas, pues es algo muy apasionante. Y Pues, la verdad, gracias por estar aquí. Sí queríamos agradecerte, sabemos que tienes el tiempo a full, sabemos también de todos tus compromisos, ahorita estás en un momento además complejo de contenido que la televisora está sacando, pero sobre todo queremos agradecerte porque creemos mucho en ti, te admiramos mucho los dos, lo hemos platicado anteriormente, te admiramos muchísimo y para nosotros es un gusto platicar desde el otro lado de la moneda, porque siempre se platica todo lo que tiene que ver con los éxitos por arriba y cómo llegaste y seguramente ya te han hecho estas preguntas 1,000,000 de veces y este espacio es para hablar de lo que no se habla, de eso que tú quisieras compartirle al mundo que a lo mejor todavía no has tenido la oportunidad de conectar o de compartir con los demás, un espacio en donde nada está prohibido, en donde puedes ser tú mismo y decir groserías que acá se nos han salido a nosotros, sobre todo a mí, imagínate, yo soy de la Veracruz. princesa, perfecto, Se mejor. vale, se vale. Pero sobre todo también encontrar este espacio en donde sientas que hay mucho más allá que el mundo material que todo el mundo conoce. Creo que hay un Mauro atrás del señor jefe de un proyecto gigantesco, sino que hay un humano, un niño que soñó, un niño al que le dolió, un adulto que ha tenido que enfrentar muchas cosas más allá de lo que has platicado. Y eso es lo que queríamos que nos cuentes el día de hoy, un poquito más la parte espiritual de tu vida y que nos cuentes cuáles son todas esas locuras que te hacen ser el hombre que eres el día de hoy. Gracias. Pues la verdad, qué bonito, qué bonita introducción. Me has hecho como que un poco reflexionar justo con tus palabras, el cómo uno de pronto, esos sueños, ¿no? Desde que uno es niño, joven, o vas creciendo en un área de trabajo, en este caso, pues el mundo apasionante de la televisión, desde mis orígenes y de pronto, sí, muchas veces yo me propuse y yo soñaba con llegar a tener una responsabilidad como la que hoy tengo de encabezar un equipo de trabajo, un proyecto de televisión. Pero evidentemente, pues empecé, ahora sí que desde abajo, como lo he dicho y mucha gente lo sabe, desde cargando cables y cargando cintas y yendo por el café, porque la verdad así es como llegas a conocer muy bien el área en el cual te desenvuelves. Y hoy me haces regresar todavía un poco más a esos momentos, sino irme a la época de mi infancia, de mi niñez en Veracruz. Siempre digo que soy de Coatzacoalcos, la verdad, nací en Minatitlán, Okay. en Minatitlán, Veracruz, pero al año mis padres se fueron a vivir a Coatzacoalcos, Veracruz, pues donde yo, pues ahora sí, crecí. Y ahí tuve muchos amigos, de hecho me tocó conocer de lejos en los grupos, en los veranos que se hacían allá en Coatzacoalcos a Salma Hayek. Qué bien, ¿No? wow. En la época cuando Salma pues era también una jovencita, ¿no? En sus pininos. Tocando No, puertas. era común y corriente, estudiante, coincidíamos, evidentemente no muchos, pero unos años mayor que yo, pero coincidíamos en los campamentos de verano de la escuela. Ella estaba en otro colegio, yo estaba en otro, pero en el verano de pronto coincidíamos y pues bueno, éramos de pronto amigos ahí de todo el grupo. Y finalmente pues ella también, pues hoy lo que es una gran actriz internacional, ¿no? Pero cuando yo estaba en Coatzacoalcos, pues sí, yo soñaba mucho con viajar, ¿no? Con estudiar. Yo siempre lo digo, yo no vengo de una familia
clase media baja, ¿no? Tengo 3 hermanos más, yo soy el mayor de esa familia, y pues siempre pues, tienes las carencias de a veces pues imagínate, hoy a veces con un solo hijo, lo que te cuesta, ¿no? 2 hijos te cuesta educarlo, pues imagínate ahora con 4. Mi papá era gerente del área de cobranzas de una tienda pequeña de Salinas y Rocha, de la local de allá de Coatzacoalcos, y mi mamá ama de casa. Entonces, pues yo siempre fui un niño muy inquieto. Sí diré que al principio era muy tímido. Todo me daba, yo era muy tímido, casi no hablaba con mis amigos. Pero cuando viene la época del crecimiento, de esa edad de los 11, 12 años, donde creo que empiezas a formar tu carácter o hacia dónde vas. Tu propia identidad, ¿te acuerdas? Tu propia identidad, exacto. Ahí yo mismo me dije, no puedo ser tímido, porque yo tengo que, porque sufrías el bullying, ¿no? Hoy es tan, Sí, es tan la palabra. exacto, ¿no? Sí. Antes era, No, antes era lo normal. era lo normal, exacto, o sea, que te quitaban el zapato, te lo rompían. Me acuerdo que en la secundaria, yo estudié en la secundaria de gobierno, en la federal número 1 allá de Coatzacoalcos. Saluda a algunos compañeros que todavía tengo por ahí contacto en Facebook. Y y pues bueno, te agarraban la mochila y te la tiraban por la ventana, ¿no? Y ahí tenías que ir a recogerlo. Y recuerdo que pues un día dije, ya, basta, tengo que formar mi carácter y tengo que imponerme más. Y fue lo que hice, ¿no? Fui cambiando. A ser un chico pues un poco más, me gustaba mucho trabajar, como no había mucho dinero en la familia, pues yo me iba a vender galletas. O sea, yo me acuerdo que desde esa edad, como a los 11, 12 años yo tenía una bicicleta, me acuerdo perfecto, y tenía una vecina que hacía galletas de piña. Y por ahí todavía, si me llega a verme la vecina, le mando muchos saludos. Saludos a la de las galletas A la de de las piña. galletas. Pobres los papás de mis amigos, porque todos los días les vendía galletas y todos me compraban todos los días. Por ternura. Por claro, ternura, ¿no? claro. Entonces, Oye, pero a nivel de oferta-demanda, pues era seguro de los únicos o el único que las vendía. sí, el único que las vendía, pero bueno, llegó un momento en que sin duda a los 3 meses ya tenía a todos mis amigos Sí, para las cajas y galletas. cajas de galletas de piña. Gordos y en bancarrota. Todos en bancarrota. Y Mauro millonario. Y yo me- Y Oye, fit por andar en la bicicleta. Con una bici todoterreno eléctrica. De 4 velocidades. Así es. Y fíjate que, pues bueno, tenía yo siempre esa inquietud. Me acuerdo todavía, y por ahí mi mamá a veces lo platicamos, se lo he platicado a mis hijos, como experiencia de vida, porque al final, digo, el trabajo te ennoblece, o sea, te reta, ¿no? A seguir creciendo y no te debe dar pena, pues, a lo que te dedicaste desde niño. Yo recuerdo que en la esquina de la casa de mi mamá, de pronto un día se instaló la terminal de autobuses de urbanos, de los que van de las colonias al centro de Coatzacoalcos. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, hágame sándwiches. Entonces me hacía sándwiches y yo me subía con una tablita a vender los sándwiches. Igual 11, 12 años. ¿Quién te Y los decía que vendía. hicieras esto, Mauro? Yo tomaba la ¿Tú decisión. solo? Porque yo quería comprarme mis dulces, quería comprarme mis cosas, y yo nunca fui un niño, y hoy lo digo, que por ejemplo, es que papá, si no me lo compras, me voy a tirar al piso a hacer berrinche. No, yo tomaba acción sobre lo que yo quería hacer, ¿no? Lo que yo necesitaba. Y vendía sándwiches en los camiones, y yo creo que por la edad daba ternura y se me acababan de Además, inmediato. lo que debe costar un sándwich, dices, Claro. le doy la monedita al niño. Así es, y gracias a todos los que me compraron sándwiches, porque A ustedes debo mi carrera. a ustedes les debo mi carrera. Y ese, por ejemplo, fue otra parte de mi infancia, en el momento que vas cambiando hacia tu adolescencia. Y me acuerdo que, pues bueno, seguía en Coatzacoalcos y un día empiezan a abrir la primera tienda de la cadena de Chedraui en Coatzacoalcos. Te estoy hablando de 1981, 82, por ahí más o menos. Y los amiguitos de la colonia, oye, pues vamos a ver qué podemos hacer en Chedraui, ¿no? Tendría yo ya 13, 14 años probablemente. Y nos fuimos ahí a la tienda. Oye, pues están construyendo, ¿qué podemos hacer? Empacadores.
vamos a necesitar a los niños estos que te saben guardar el mandado en las bolsas, que por cierto, hoy yo cuando voy al mercado, al súper, ya sé dónde tiene que ir el jabón, con el shampoo y todo eso, lo que tiene que ir con la carne y lo que tiene que ir con los lácteos, porque sabes separar el producto. Sí. No revuelves el jabón con la carne, ¿no? Y entonces me fui ahí con mis amigos y sí, se inauguró la tienda y yo era empacador de Chedraui. Iba en la mañana a la secundaria y en la tarde me iba con mis amiguitos ahora sí que empacar. Y la verdad es que se sacaba buen dinero. O sea, yo me llegué a comprar mis zapatos, mis tenis, los famosos pantalones de pana que en aquella época eran como muy de moda. Me los compraba, mis playeras, y con eso pues yo me vestía y me podía ir al cine y hacer mis cosas. Incluso cuando salió la primera motocicleta Vespa, que era como una bicicleta, me acuerdo perfecto, pues me la pude comprar, gracias a que yo trabajaba y ahorrabas. Y ahorraba. Sí, siempre fui muy ahorrador, siempre fui muy hasta la fecha, muy con mis finanzas. Y entonces ahí estuve un año y recuerdo que cuando pasa el año, la misma empresa, la tienda, decide que tiene que haber un jefe de propineros en el turno de la mañana y el otro en el turno de la tarde. Y la verdad es que yo siempre con todo el mundo, tú me conoces, ustedes me conocen, pues soy muy amable, soy muy amiguero, me preocupo por la gente. Y cuando dicen, oye, ¿quién puede ser el jefe de propineros del turno de la tarde? Lo someten a votación de los niños y todos dicen Mauro. Wow. Y entonces me vuelvo jefe de propineros de Chedraui. Y a partir de esa fecha, que ahí tengo marcado, porque es 1984, yo empiezo a cotizar incluso en el Seguro Social. O sea, hoy ya tengo las semanas más que cumplidas, hombre, y todo, porque pero de sobra. Desde niño yo ya cotizaba como empleado. Perdón que te interrumpa, porque esto está padrísimo que estás contando, Mauro. Quiero saber porque el Mauro humano, y qué padre lo que nos estás contando, porque son anécdotas fundamentales en tu vida y crecimiento. Claro. Quisiera yo conocer, y si nos quieres compartir, como qué emociones, si hubo coraje, si hubo dolor, porque creo que ya nos cuentas filtrado, y gracias, porque es un ejercicio que haces hasta de nobleza, ¿no? Ya les cuento como la historia, pero ¿qué sentía el niño Mauro, 10, 11, 12 años? ¿Sentías dolor, coraje? ¿Qué era lo que te movía? Ajá. Fíjate que yo me divertía. Siempre he sido una persona que siempre me divierte lo que hago. O sea, de hecho hoy, lo que hago me divierte. Sí. Y alguien por ahí, hace muchos años, me dijo, tú trabaja, lo demás viene por añadidura. Mientras tú sigas haciendo lo que te gusta y trates de hacer lo mejor que tú puedas hacerlo, lo demás va a venir solo. Yo recuerdo perfecto, ya trabajando en Televisa muy al principio de mi carrera, pues yo era operador de videotape, así es como inició. Hoy el videotape ya no sé, ya es parte de la... De hecho, Sof no sabe qué es. Sí. Ay, Sof no sabe qué es. Sí, Sof no sabe. Cállense. Bueno, yo soy, como siempre lo digo, pre-Google o after-Google. Yo soy pre-Google. Y entonces, antes era operador de videotape, hoy es editor, ¿no? Porque pues, es un editor que lo hace no lineal en la computadora. Pero en aquella época me acuerdo que mi jefe, el supervisor, que era la jerarquía más alta después de la que yo podía ver, se había comprado un cochecito. Me acuerdo, un K Volare, de esos de carros bonitos. Y le dije, ay, es que me gustaría tener uno. Y me dijo, algún día vas a tener uno cuando menos lo esperes. Dice, solo tienes que trabajar. Y se me quedó perfectamente grabado eso y dije, pues tengo que trabajar, pues evidentemente para poder obtener algo, ¿no? Y era lo que la verdad siempre había hecho. Pero bueno, regresando a tu pregunta, la verdad siempre me divertí. Yo veía, tengo anécdotas de que, por ejemplo, llegaba yo a la secundaria en épocas de lluvia, allá en Veracruz hay mucho norte, pues épocas de lluvia donde llegabas tapado con tu impermeable de plástico.
y veías cómo tus amiguitos llegaban con sus papás en el coche y los bajaban y entraban y no se mojaban. Y tú llegabas empapado. Y sin embargo, en lugar de tener un sentimiento de rencor, de enojo, de algo, no, era yo, o sea, tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que superarme, porque el día de mañana yo quiero llevar a mis hijos en un auto. Entonces era un tema más como de un reto, era más tomarlo con filosofía, a pesar de tal vez la edad tan corta que tenía. Me obligas a generar cuestionamientos, Mauro, porque es demasiado madura esa posición para un niño de esas edades. Quiero entender el trasfondo. Es decir, porque tal vez lo observabas de papá o mamá o ambos, o tenías un abuelo demasiado... ¿De dónde venía esa porque era una especie de corriente que tú aprendías porque eres autodidacta? Sí, claro. Eres muy observador. Así es. Aprendes las cosas a la primera. Es porque te conozco y porque es claro para mí. Pero ¿de dónde venía ese ejercicio grande de madurez? Lo aprendí de mi mamá. Digo, mi papá siempre fue proveedor y estaba todo el tiempo trabajando, ¿no? Entonces, la figura o familiar cercana, pues era mi mamá. Y mi mamá siempre ha sido una mujer muy fuerte, muy... detalles como me acuerdo de, oye, mamá, un día me vio así muy triste, me dice, ¿qué tienes? Le dije, es que hoy es el último día para inscribirme en la segundo o tercero de secundaria y pues hay que pagar tanto dinero. Y sabía que no había. Y yo veía a mi mamá cómo agarraba un anillito o algo y se iba con una comadre que tenía y le daban el dinero. O sea, ¿Y tú te esperabas al último día para no molestar? para no molestar. Y fíjate que Wow. ese siempre ha sido como también una forma de ser que a veces dicen que es buena, a veces dicen que es mala, ¿no? De quedarte callado y no levantar la mano y decir con anticipación. Hoy ya he cambiado mucho, hoy sí ya evidentemente levanto la mano, La voz. doy mi posición y creo que eso pues también se vale, ¿no? Pero pues en aquella época pues era así como de, híjole, no le quiero mover mucho porque pues, sabes cómo está el tema familiar. Pero también es de sabio saber cuándo decir las cosas. Claro, claro. Porque si lo dices y todavía faltan 5 días, a lo mejor metías una presión innecesaria. Así es. O sea, creo que es un muy buen timing de intuición. Así es. Incluso hoy en la actualidad, si te peleas con una pareja, por ejemplo, pues no intentes hablar del tema en Navidad. Si se pelearon en Navidad, fingen que no pasó nada y ya que llegan a su casa, a ver, güey, que hablemos. Es lo más sabio, sí. ¿Para qué hay en Navidad? No, ahorita hay que solucionarlo. Claro, Creo en que plena Navidad. En plena Navidad, no. Finge que nada, suéltalo, pasa la página y ya después dices, oye, esto te la bobaste, ¿no? Claro. Bueno, Están muy evolucionados. Pero entonces, Pero ese entonces timing. así fue, así era yo, así fui creciendo, siempre con objetivos, que hoy mis objetivos siempre son a 5 años. Yo en 5 años digo dónde quiero estar, qué quiero hacer, qué quiero tener, que siempre son 5 años, los periodos que marcan siempre mi vida. Órale. Y casi siempre se ha marcado que 5 años he hecho cosas en mi vida profesional y en mi vida personal. A ver, pausa, ¿a qué edad te independizaste de A los vivir? 17 años. 17. Sí. Es que se supone que normalmente cuando nos independizamos se marca un número. ¿O cuándo fue la primera vez que te sentiste independiente, que hiciste tu primer dinerito? La primera vez que yo salgo de mi casa, que justo después de trabajar en Chedraui, como se los dije, termino la secundaria y era el momento de, pues yo me quiero ir de Coatzacoalcos a estudiar a otro lado. Lo más cercano y lo que daban los dineros de la economía de mi familia, pues vete a Minatitlán a estudiar al Tecnológico de Minatitlán y te quedas con la abuelita o te quedas con la tía. Tenía yo 14 años. Entonces, si me preguntas en qué momento, sí, 14, 15, ahí me independizo, ahí es donde yo dejo la casa. ¿Qué te fuiste a estudiar, secundaria o La prepa. prepa? Que en el tecnológico era una carrera técnica, ¿no? Ahí estuve nada más un año porque vino una huelga y mi mamá me dijo, ¿qué haces allá? Regrésate a Coatzacoalcos. Y yo regreso a Coatzacoalcos. Y ahí regreso y entro a la prepa. En aquella época la prepa nada más era de 2 años. Eso me ayuda como que a ponerme otra vez al corriente con los 3 que hoy actualmente tiene la prepa, ¿no? Sobre todo en el sureste de Veracruz. Y me gustaba tocar el piano. O sea, no tenía piano.
pero yo quería aprender a tocar piano. Y entonces me acuerdo que en la iglesia a la que íbamos nosotros daban clases de piano. Entonces, pues yo me iba a tocar piano con un maestro, me acuerdo. Y estando ahí viene otro momento importante de mi vida, gracias a unas clases de piano, que no tenía piano, pero yo quería tocarlo. Llega una persona, un ingeniero de la Ciudad de México, a construir unos edificios en Veracruz, en Coatzacoalcos. Y me acuerdo que pues empieza a preguntar, oye, pues aquí dónde puedo sacar el permiso de construcción, el permiso del agua. Y yo siempre que he sido, yo te llevo, ¿no? Tendría yo 16 años. Y me acuerdo que pues sí, lo acompañé a donde hacía el trámite de la construcción, el trámite del agua, ahí en el municipio de Coatzacoalcos. Yo sin esperar nada a cambio, nada, sino por el hecho de servir. Yo creo que le caí bien a Raimundo Álvarez, todavía vive y le mando un fuerte saludo a él y a su hermano, que también es parte importante de mi carrera, porque me dice, oye, mañana me puedes acompañar al periódico, dice, porque tengo que poner un anuncio para contratar a un ingeniero residente que se haga cargo de las construcciones, porque yo tengo que regresar a la Ciudad de México. Lo volví a llevar al periódico, me acuerdo que traía una camionetita Nissan chiquitita, y ahí andábamos. Finalmente contrata al ingeniero y me dice, oye, ¿no te gustaría trabajar? Y ahora sí, casi como la oreja de él, ¿no? En el proyecto. Y le digo, pues sí. Y empecé a trabajar con él manejando. Yo tenía 16 años, ya manejaba. Yo aprendí a manejar a los 13 años. No, wow. Me acuerdo que mi papá un día estaba con sus amigos y, oye, papá, quiero manejar la camioneta. Y mi papá, ten las llaves. Agarré de lo que veía, prendí la camioneta y me fui. Y mi papá salió atrás de mí, me acuerdo que ahí me enseñó y tenía yo 13 años. A los 16, pues, empiezo a trabajar y uno de las responsabilidades que tenía era venir a la Ciudad de México a traía yo de la construcción pruebas del concreto que se utilizaba para la base de los edificios, porque aquí le hacían pruebas para saber si cumplía con el estándar de calidad que requería la construcción. Entonces yo venía 1 o 2 veces al mes a la Ciudad de México con el metal. Incluso me vine hasta manejando a los 16 años, desde allá. Y Raimundo Álvarez tenía un hermano que trabajaba en Televisa. Wow. Él era justo el gerente del área de videotape en Televisa Chapultepec. Y me acuerdo cuando yo venía, pues, y tenía una hija de mi edad, más o menos, oye, pues vamos allá a ver, ya sabes, a ver los noviecitos, a ver si hay algo ahí que se pega. La verdad es que pues fuimos muy, muy buenos amigos, tanto Lolita, que era esta chica, Pati, su hermana, Eduardo, y no recuerdo el otro hermano que se llama. Pero pues convivimos algunas veces nada más, de las veces que yo llegué a estar aquí. Cuando llega el momento, para eso yo estaba estudiando la prepa, termino la prepa, y llega el momento de salir a estudiar la universidad fuera de Coatzacoalcos, porque allá la verdad es que no había en aquella época, 1985, universidades que te ofrecieran lo que yo buscaba. ¿Yo qué quería hacer? Yo quería ser ingeniero petrolero, porque Coatzacoalcos es una zona petrolera. 100%. Los tíos, el abuelo, todo el mundo trabajaba en Pemex, trabajaba en las plataformas, y yo dije, pues yo quiero ser ingeniero. Mi mamá, me acuerdo que me dice, ya te veo con tus botas, tu casco y tu camioneta. Me acuerdo que siempre me decía eso. Y yo me imaginaba ese momento, ¿no?, de ser ingeniero. Me vengo a la ciudad de... para eso, ¿a dónde voy a estudiar? Muchos de mis amigos de la prepa, con mejores recursos, pues a Monterrey, ¿no? Los que podían al TEC, los que podían a otra escuela, o Guadalajara, o Veracruz, en fin. Y yo dije, me quiero ir a Monterrey. Me acuerdo que le dije a mis papás, me voy a ir a Monterrey. Un día, casi ya para darse el momento de tener que salir de allá, recuerdo también ese momento que mi papá y mi mamá se sientan conmigo en la sala y me dicen, a ver, hijo, hay que hablar. Y me dice mi papá, mira, Monterrey está muy lejos. Evidentemente no había la conectividad que hoy hay de autopistas, aviones y todo. Y me dijo, ¿por qué no te vas a la Ciudad de México
allá está un hermano mío que te puede cuidar y puede cualquier cosa que necesites, pues estar a la mano. Y yo, la verdad es que consciente de la situación, dije, sí, no te preocupes, yo me voy a México. Uno de mi mejor amigo, Everardo Revilla, que también sigo teniendo comunicación con él, éramos así muy amigos, él también se venía a la Ciudad de México, porque su tío trabajaba en el Politécnico. Yo no sabía de qué tamaño era el Politécnico. Yo pensé que el Politécnico era una escuelita pequeña. Cuando llego a la Ciudad de México, casi a inicios de septiembre del 85, nos vamos a Zacatenco y veo el tamaño de escuela que es. Y nos dice el tío, ¿qué quieren ustedes estudiar? Digo, pues yo algo que se parezca a lo que quiero hacer en Veracruz. Me dijo, bueno, ingeniería industrial y en el campus de UPIXA. Dije, bueno, perfecto. Me acuerdo que empecé a hacer todo el trámite, viene el terremoto, que fue cuando me recibe a las 2 semanas ese momento, que también fue muy, muy, muy fuerte. ¿Qué es 87? 85. 19 de septiembre de 85. Ese día me acuerdo que yo tenía que ir a Zacatenco a terminar mis trámites cuando sucedió. Y mi amigo se regresa. Él dice, yo ya no quiero estar en esta ciudad, aquí todo se cae y me voy. Y me quedo solo. Entonces, bueno, me quedo con el hermano de mi papá. Empiezo a entrar a trabajar, a estudiar allí en Pizza. Y pues era la verdad, entrar a las 7 de la mañana, salía a las 2 de la tarde, comía, hacía la tarea y a las 5 ya no había nada que hacer. Estuve viviendo con mis tíos 3 meses. Un día llega mi mamá a visitarme y me dice, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Y le dije, la verdad, no me siento a gusto. ¿Por qué? Porque cada familia tiene la forma diferente de, pues, obviamente, educar o de llevar su familia. Y yo no congeniaba mucho porque pues, yo ya quería salir a conocer la ciudad, yo quería andar en el camión, en el pecero, en el metro, viendo de qué tamaño era la ciudad. Y mi tío, no salgas, es peligroso, a las 5 de la tarde tienes que estar aquí, en fin. Y decide mi mamá rentarme un espacio atrás de una refaccionaria de combis, de los de peceros, y era un cuartito chiquitito, o sea, donde estaba el baño, donde estaba una cocinita, y no había más que un catre. Yo me acuerdo que en una esquina puse un clavo y otro clavo y colgué un mecate para poner mis 2 pantalones, mis 3 camisas y todo. Ese era tu closet. Ese era mi closet. ¡Guau! Y me acuerdo de algo que me sucedió. Tenía una parrilla eléctrica. No había estufa, o sea, no tenía estufa. Era una parrilla eléctrica que conectas. Mis 2, 3 pares de calcetines que tenía, pues uno lo lavaba mientras el otro lo usaba y así. Y un día, pues en la época de frío, diciembre, no se secaban los calcetines. Y dije, pues prendo la parrilla, pongo el calcetín y ahorita se va a secar. Cuando voy a ver el calcetín todo deshecho por el calor de una parrilla que no se controla, ¿no? Ni la altura. Oye, Mauro, y queríamos preguntarte, porque digo, de lo que nos conocemos, y me encanta esto, eres un hombre muy exitoso, y en todos los niveles, familiar, personal, profesional, económico. Pero en el desarrollo de tu vida, yo quisiera preguntarte algo que muchas veces es complejo para uno mismo, pero creo que se vale. Es, si te diéramos ahorita una varita mágica y pudiéramos regresar el tiempo, ¿qué habrías hecho distinto? Me lo he preguntado, me lo han preguntado, y yo creo que siempre, y yo soy muy creyente de que tienes que volver a recorrer el mismo camino. Lo tienes que volver a recorrer para valorar, para crecer, para entregarte. Porque probablemente si las cosas se me hubieran dado fácilmente, pues probablemente no hubiera tenido este esfuerzo por lograr las cosas, este compromiso. No sé qué hubiera sucedido. Pero si de pronto hoy cuando volteo hacia atrás, me gusta lo que he pasado, me gusta lo que he vivido, me gusta cómo ha sucedido. Te soy sincero, sí, muchas veces dije, no lo voy a lograr. Muchas veces dije, es difícil llegar. Muchas veces no sabes ni por dónde es el camino.
Pero definitivamente cuando tú tomas ciertas decisiones, llevado por el instinto, llevado por el corazón, te llega, y puede ser para los creyentes, e incluso en una iluminación de Dios o de algo, Asistida, de lo que sí. dices, es por ahí. Hay cosas que a mí siempre me vibran. Hay muchos momentos, por ejemplo, el que yo sé que el piano, mi interés por el piano, me llevó de pronto a conocer cierta gente. Que ¿no? fue fundamental. Que fue fundamental en esta transición de mi vida, ¿no? Fue un bloque. ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera interesado por el piano, ¿no? ¿O qué hubiera pasado si yo no le hubiera dicho a esta persona, pues yo te acompaño y te llevo, ¿no? Pero a ver, entonces volvemos al mismo tema que anterior, que hemos tocado muchas veces. ¿Tú crees en el destino? Sí, claro. Eso estaba destinado a pasar. Creo que sí, pero siempre y cuando tú vayas también cumpliendo y llevándote y dejándote llevar por el mismo destino en las decisiones. Cuando uno creo que pone resistencia o cuando uno quiere forzar las cosas, ahí es cuando creo que vienen los quiebres y no se dan. Ve, esto está bien padre lo que dices, Mauro. Y quiero ver si a todos nos pasa esto, que es como si creen que la vida sí te va mostrando los caminos y es como de, si te pones flojito y cooperando, te puede ser más fácil, no sé si más fácil, pero sí más resonante a ese camino del destino. Así es. ¿Sí? Mira, a mí me pasó, por ejemplo, otro momento importante de mi vida, que ahí es cuando dices, a veces cuando uno dice, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? ¿En qué momento me metí en esto? Te pones nervioso, pero de repente te das cuenta que era por donde tenía que llevarte la vida. Y te voy a decir, esto ya me pasó empezando mi carrera dentro de Televisa, que ahí cómo es que llego a Televisa, es porque justo yo estando en ese departamentito o ese huequito, me di cuenta que pues mi vida era monótona. Acababa de cumplir 18 años. Entonces iba a la escuela, comía, Eras hacía muy la joven tarea. para la monotonía, Mauro. Y yo dije, Sí, apenas está empezando. no, yo dije, así te lo digo, estoy desperdiciando la mitad de mi vida acostado en un Catre. Y entonces dije, tengo que trabajar. Y siempre mi visión fue trabajar en una empresa grande. Porque a los 18 años pude haberme ido a una caja de una taquería a cobrar o de una tienda. Y ya tenías cierta expertise trabajando. Y ya tenía expertise trabajando, correcto. Ya sabía lo que era ganar dinero, ya sabía lo que era una responsabilidad, ya sabía lo que era un horario de trabajo. Pero sí, si disparas alto, aunque no llegues tan alto, vas a llegar más alto que si disparas bajo. Claro. Entonces, como siempre dicen, lo mismo te cuesta hacerlo de una manera que hacerlo de otra. Y entonces, ahí me acordé de mi amigo, el que trabajaba en Televisa. Y fui a verlo. Y le dijo, oye, pues vengo para conocer. Ya sabes, en esa época, pues Televisa, en 1986, pues veías a Jacobo Zabludovsky, a Brad Zabludovsky. Era un emporio. Veías a todas las grandes estrellas que desde mi pueblo, desde Coatzacoalcos, pues yo los veía así como nunca los voy a conocer. De repente llegas a una empresa tan grande que era en ese momento, pues la más importante, pues todo te deslumbra, ¿no? Y empecé a ver el trabajo de la gente justo de edición, porque mi amigo era gerente de ese departamento. Fui 2 veces seguidas, me acuerdo perfecto. La misma recepcionista que me recibió la primera vez, la fui viendo siempre a lo largo de mi carrera y ella se acordaba cuando yo había llegado la primera vez y ya me veía cuando yo ya llegaba como director de una vicepresidencia del grupo. Y me decía, es que yo me acuerdo cuando llegaste la primera vez siendo un niño de 18 años. Wow. Y entonces, pues le digo, oye, ¿hay oportunidad de trabajar acá? Me dijo, sí, pero tienes que tomar un curso. Venía el Mundial México 86 y la empresa estaba requiriendo contratar mucha gente. Mucha gente para ese proyecto, sobre todo operadores y todo. Tomo el curso, dura 2 semanas y lo paso y me contratan. Y pues yo empiezo a moverme y yo con mi mismo espíritu me metí a los foros, quería saber cómo funcionaba una cámara, me metí a ver cómo... Yo era un niño caminando por todos lados, me veía a Lucerito, a Carlitos Espejel,
Anaí de 3 años ahí llorando en los pasillos, a todos estos grandes artistas que hoy conocemos. Pues yo los conocí también siendo unos niños, ¿no? Probablemente muchos ya ni se acordarán de mí, algunos sí, de pronto por ahí tengo la oportunidad de conocerlos. Y se acaba el Mundial y digo, se acaba el proyecto. Y todos los que no, adiós a la calle. ¿No? Pero yo me hice muy amigo y le mando saludos a Fernando Schwartz, que somos muy amigos hasta el día de hoy. Pues yo le digo a Fernando, oye Fernando, pues quiero seguir trabajando aquí. Y todo, me dijo, vente aquí con el equipo de producción de Jacobo Zabludovsky, de 24 horas, que en aquella época era top. El noticiero más importante del país. Y duró años así. Duró muchos años. Y yo era asistente, era editor. Y ahí andaba yo cargando las cintas y todo. Ahí conocí a Mara Patricia Castañeda, que también llegó también cargando cintas. Y pues cada quien después fue creciendo por su lado. Es hermana de Francisco Castañeda. Heriberto Murrieta, empecé a conocer a todas estas personalidades de la época. Y de ahí dije, pues la carrera de ingeniería no es la mía. ¿Qué debo de estudiar? Ciencias de la comunicación. Y ahí es donde me doy de baja de la carrera de ingeniería y hago el examen en la UAM Metropolitana, en la unidad de Xochimilco, y me quedo en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y es la carrera que yo estudié. Y ahí entonces iba yo entre la universidad, el trabajo, las tareas, y la verdad es que mientras mis amigos de la universidad, terminando las clases, iban al parque a echar caguamas, pues yo me iba corriendo a la oficina. Yo me iba por unos whiskies. Sí, tú te ibas por unos whiskies. Yo era más. Y así era. Yo llegaba a la universidad con mis famosos trajes cafés, porque antes Televisa te daba unos trajes cafés con su corbata y su camisa blanca y su logo. Y me acuerdo que, imagínate, la Metropolitana UAM, pues un poquito media de izquierda, pues era el señalado, ¿no? ¿Cómo? El que trabaja en Televisa, ¿qué es aquí? Pero bueno, no me importaba, yo iba a aprender, tenía muy buenos maestros y de ahí me iba a la práctica. En la mañana yo lo tomaba como la teoría y en la tarde como la práctica. Y así fueron mis 4 años de trabajo y de escuela. En esta búsqueda, cuando se dio el que yo salí se terminó el proyecto del Mundial, yo estuve también freelanceando en producciones y caigo en manos de un productor, pues que no tenía como que muy buenas intenciones y sobre todo tú siendo un jovencito, pues me buscaba mucho, me acosaba mucho, nunca acepté y por eso les digo, a veces las cosas malas que uno piensa que nos pueden suceder son después puentes de oportunidades y les digo por qué. Pues evidentemente se da esa situación, yo me voy de esa producción y sigo trabajando, entro al departamento de videotape, me acuerdo que me dan la planta, que era lo más importante, porque entonces ya no andabas freelanceando, ya tenías una seguridad social y todo eso que ya te daba tranquilidad. De ahí me acuerdo que un amigo me dice, oye, fíjate que me están invitando a que me vaya al Master Control. El Master Control era como una posición un poco más elevada. Dice, pero no me conviene a mí, dice, porque yo trabajo en la noche, ya era un señor con familia, yo era un joven soltero, dice, yo trabajo en la noche y trabajo en el día. Si me voy al máster, corro el riesgo de que me pongan en un horario que ya no me deje trabajar en el otro turno. ¿Por qué no vas tú? Y le dije, sí. Voy a esa entrevista que él me canaliza y me quedo a trabajar en el Master Control. Cuando yo empiezo a trabajar en el Master Control, pues ya era otra categoría, ya era otro tipo de conocimiento, ya era estar al aire, ¿no? Con las comerciales, las telenovelas, todo lo que transmitíamos. Y en esa época llega un personaje muy importante en mi vida, un gran amigo, mi maestro, que es Alberto Ciurana. Alberto Ciurana. Besos, Alberto. Besos, Alberto, donde sea que se encuentre, exactamente. Llega Alberto de Europa, que venía de encabezar un gran proyecto que era Eurovisa.
Me acuerdo perfecto, 1992, lo presentan con todo el equipo, éramos como 300 jóvenes, y nos dicen, a partir de ahora, él es el vicepresidente de Señales Internacionales. Pues yo, de alguna forma, era mi jefe de la más alta estructura. Como al mes y medio, estando en el máster, recibo una llamada de Alberto Ciurana. Y me acuerdo que el operador que estaba en el switcher me dice, oye, te habla Alberto Ciurana. Y yo dije, yo tenía 21 años. Tomó la llamada y Alberto, me acuerdo, enojadísimo por el teléfono, me dice, ¿tú eres Mauro Castillejos? Le digo, sí. ¿Y dónde estás? Le digo, pues aquí en mi trabajo. ¿Y tu gafete? Digo, pues aquí lo tengo. Me dijo, pues vente a mi oficina. Pues imagínate, ibas a la oficina de una de las autoridades más importantes de la empresa, nervioso, llego ahí y me dice, oye, pues hay acaba de entrar una llamada a una de las oficinas de otro de los ejecutivos importantes y decían que yo estaba en un periódico, que no voy a decir el nombre, delante del director de ese periódico, pidiendo dinero a nombre de la empresa con mi gafete. Entonces, pues, yo así extrañado, y todavía él me dice, ¿de quién sospechas? Y en eso dijo, pues la única persona con la que nunca me lleve bien es con tal persona, el famoso productor. Y me dice, Tienes pues... que decir nombres, Mauro. Bueno, se llama... No, por supuesto que no es broma. Sí, bueno. No, sí, porque así podemos evitar que sigan pasando esas cosas. El anonimato que protege a alguien que hace daño nunca es bueno. Bueno, se llama... No, era broma, no era sé, broma. No, pero lo digo. Finalmente no hizo algo bueno. Se llama Edmundo Cázares, o no sé qué haya sucedido con él. Pero bueno, muchos lo conocen, o lo conocieron. Gilberto Barrera, hoy periodista muy amigo mío, pues era el conductor de aquel programa y me acuerdo que siempre nos acordamos de ese personaje. Entonces, me dice Alberto, pues búscalo porque te va a meter en un problema. Y pues yo me acuerdo que empecé a buscarlo y a dónde andaba y nunca, toda esa semana nunca supe cómo llegar a él. Al siguiente lunes llega mi jefe, el director del canal, con un periódico y me dice, oye Mauro, mira lo que escribieron de ti. Este personaje, Edmundo, escribía en una columna del periódico Novedades de aquella época y ahí decía que una persona de nombre Mauro Castillejos, que trabajaba en el máster control, aprovechando su posición, se dedicaba a sustraer novelas y películas y venderlas en Tepito. Eso, imagínate. Entonces me acuerdo que Alberto me manda a llamar y me dice, te voy a correr y te voy a meter a la cárcel. ¿Te mandó a llamar por una segunda vez? Sí, por una segunda vez con el periódico. Y yo más espantado, imagínate, un muchachito de 21 años con esa situación, con esa denuncia en un periódico, ¿no? Pues es bastante... ¿Qué era, Mauro? ¿Envidia? ¿Estamos en presencia? No, yo creo que se quedó con... Porque no le hice caso. Que muchas veces, por eso yo, hoy día que tengo mucho de la responsabilidad, la verdad es que esas situaciones, y las aprendí desde que incluso intolerables, estas gentes no pueden estar en una empresa, ¿no? Y hoy qué bueno que ya hay todo este movimiento de ya no quedarse callado y decirlo, porque finalmente hacía falta, pero en aquella época pues no podías decirlo. No, eran otros. Oye, Mauro, siempre nos quedamos un poco con las ganas de siempre seguir platicando. Se nos está acabando el tiempo. Es un encanto tenerte por acá, Mauro, y quisiera yo concluir con 2 preguntas desde tu ronco pecho, que nos cuentes qué es lo que más te gusta de tu vida y qué es lo que menos te gusta de tu vida. Mira, lo que más me gusta de mi vida es justo siempre hacer muy buenos amigos. O sea, yo creo que, y más en este negocio que es tan pequeño, nos encontramos, como ahorita me acabo de encontrar a Sofi, como luego me encuentro a ti, y podernos ver a la cara, saludarnos y saber que somos un grupo de gente que siempre quiere trabajar. Y creo que eso es lo que yo más disfruto. Con mi familia, con mis amigos, con mi equipo de trabajo, yo a donde llego, siempre lo que marco es, a ver, venimos a divertirnos, a trabajar en equipo, a venir por objetivos en común.
¿Qué es lo que no me gusta de la vida? Justamente este tipo de personas que, bueno, que son las que a veces te meten el pie, no te dejan crecer, pueden matar tus sueños. Pero bueno, yo creo que hoy las posibilidades son mucho menos, no digo que se terminen, pero creo que hemos avanzado mucho como sociedad y eso creo que es algo importante que debemos pues de seguir cuidando, ¿no? Pues qué hermoso. padre, muchas gracias, Mauro. Qué Nos padre dejas tenerte bien por acá inspirados. en el programa. Sí. No, al contrario, muchas gracias de veras a ustedes. Tendremos que invitarte a otra porque Pero por falta supuesto. la temporada 2 de tu vida. Pero Ahorita por vamos supuesto. en los 21 años. O sea, Así ¿cómo es, crees? así es. Sí, Todavía sí, falta sí. cuando llego a una posición importante en Televisa, cómo Televisa me manda como vicepresidenta a Univisión. Y nada más para cerrar, dime, ¿tú crees que todo esto sucede? Porque, a ver, un niño a los 21, que sigue siendo un niño, no se ha ni terminado de desarrollar su cerebro, un niño que tiene todas estas convicciones, ambiciones, hambre, ganas, talento, ¿tú crees que en gran parte se debe a todo lo que te faltó durante tu infancia? Pues sí, definitivamente. Creo que hace rato lo dije. Cuando tienes carencias, y creo que esto es un mensaje mucho de filosofía, es no te sientes a llorar, no te sientes a lamentarte, sino más bien cámbialo por lo positivo. Yo siempre le digo a la gente con la que trabajo, cuando redacten una frase, nunca utilicen la palabra no, nunca utilicen la palabra nunca. Siempre busquen la palabra que le dé la vuelta a esa... Que le dé salida. De salida, a lo positivo. Y es que al final, en nuestro hermoso país, la mayoría de las personas viven la situación como tú la enfrentaste. Lamentablemente vivimos en un país que hay muchísimas oportunidades, pero como comentábamos en uno de los episodios, no siempre por meritocracia, no siempre para los que más se esfuerzan o para los que más trabajan o para los más talentosos. Yo que estuve trabajando en La Voz vi talentos extraordinarios, pero como no eran hijo de, no necesariamente les iba bien. No hablo del programa, sino en la vida, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que tu historia, que ya tendremos que llegar a la segunda temporada, que es muy, muy importante, la segunda temporada de tu historia, se va a sentir identificado todo México, porque todo México viene de echarle ganas, somos un país muy echado para adelante, somos un país que no se rinde, y sí, todos los países podrían decir eso, pero la verdad es que como el mexicano, perdónenme, creo que es muy difícil que encontremos una cultura con tantas ganas, con tanta hambre, con tanta garra, con tanto talento. Sí, Latinoamérica en general tiene estas características y creo que muchas personas de toda Latinoamérica se pueden identificar con tu historia y me encanta que la hayas compartido. No, al contrario, gracias. Sí, la verdad falta mucho por conversar y ahora obviamente hasta donde el día de hoy estamos encabezando un proyecto importante y hablar justo de las diferentes culturas latinoamericanas que yo, incluso estando en Univisión, pues tenía de muchas nacionalidades y la verdad con todo el respeto y el cariño, no por demeritar a alguien, pero siempre como que el mexicano resuelve más. Somos los que siempre decimos, echamos a andar un bocho con una media, ¿no? Sí, que dicen que ¿por qué México no le sorprende la inteligencia artificial? Porque en México siempre hemos tenido esas exoticadas. Ya adaptada. Sí, México no, ¿cómo dicen? No conquista el mundo porque no quiere. Pero pues muchísimas gracias. Gracias, Qué Mauro. orgullo que Gracias. seas Qué padre mexicano estar aquí y contigo. sí. Nos vemos en el próximo, Claro 100%. que sí, con mucho Y a gusto. todos me encantaría que nos compartan en redes sociales si tienen una historia parecida, qué ha sido lo que más les inspiró de este episodio, que nos digan sus opiniones. Ya saben que los estamos leyendo. Aquí estamos al pendiente de todos, mi Santi. Padrísimo el episodio, es mucho de proyección y nos deja ver cómo el destino siempre está colocando ciertos carriles y ciertos matices de realidad, pero hay que tener esa voluntad y esa fuerza, como Mauro la sacó, para salir adelante. Y no dejarse desmotivar, porque a veces parece que te cerraron una puerta y puede ser que esa puerta cerrada te lleve a una puerta más grande que se te va a abrir. Pues muchísimas gracias de nuevo y ya saben, aquí estamos al pendiente. Besos.